Buenas tardes, doctor. Hoy vamos a exponer sobre el ciclo vital del eritrocito. Las integrantes de mi grupo son Ian Starkey Daniela, Amani Sucapoca Shelly, Melo Pilco Lisbeth, Ticona Velázquez Geli y mi persona González Quiro Sánchez. Vamos a iniciar con la exposición, comenzando por la eritropoiesis, que va a ser la formación de los eritrocitos. Es uno de los procesos de la hematopoiesis, es el proceso fisiológico mediante el cual se forman las células sanguíneas, en específico los eritrocitos, los cuales también son conocidos como glóbulos rojos. Es un proceso crucial para el cuerpo humano, ya que los eritrocitos son responsables de transportar el oxígeno de los pulmones hacia los tejidos y dióxido de carbono de los tejidos hacia los pulmones. La hidropoiesis ocurre principalmente en la médula ósea, aunque también puede ocurrir en otros tejidos como el hígado fetal durante el desarrollo embrionario. Este proceso implica una serie de etapas de diferenciación celular a partir de células madre hematopoyéticas hasta la formación de eritrocitos maduros. Entonces, pues este es un proceso continuo de renovación y es regulado por la eritropoyetina, que es una hormona producida por los riñones. Continuando, vamos a tener lo que son las etapas de la eritropoyesis. La eritropoyesis va a ser un proceso de formación que se va a dividir en dos etapas. La primera etapa consiste en la formación de reticulocitos a partir de lo que son los proeritroblastos. Esta primera fase o etapa es la más larga que hay y ocurre en la médula ósea. La segunda fase o etapa consiste en la maduración de los reticulocitos a eritroblastos, lo que ocurre en el plasma. Vamos a explicar el proceso que se da en la médula ósea. Como dije, pues la primera célula que se identifica como parte del proceso de la eritropoiesis va a ser la proeritroblasto. Es el primer precursor de va a ser una célula de gran tamaño, como podemos ver en la imagen. Va a tener abundante eucromatina. Mm, los proeritroblastos tienen abundantes núcleos. Los núcleos resultan esenciales para la síntesis de ribosomas, los cuales se van a encargar de la síntesis de la hemoglobina. Como dije, pues los proeritroblastos son células de gran tamaño, como podemos observar acá, van a ser el doble del diámetro de un eritrocito. Este va a ser el que va a iniciar la captación de hierro que circula en el plasma. Este queda almacenado y será utilizado para la síntesis de la hemoglobina. Este proeritroblasto se va a transformar en lo que es un eritroblasto basófilo. Estos tienen una gran cantidad de ribosomas. Es aquí donde va a iniciar la síntesis de hemoglobina. Esta célula, también llamada eritroblasto 1, acumula hemoglobina y se divide una vez más para formar el eritroblasto 2, el cual seguirá siendo basófilo. El eritroblasto 2 se divide y se diferencia en eritroblasto policromatófilo, que es el que está acá. Eritroblasto policromatófilo, el cual ya contiene una gran cantidad de hemoglobina. Este solo presenta un núcleo reducido y poco definido. Este eritroblasto presenta la misma cantidad de hemoglobina y ribosomas libres. El eritroblasto policromatófilo ya no se divide, únicamente se va a diferenciar, dando lugar a lo que es el normoblasto, también conocido como eritroblasto ortocromatófilo. Esta célula ha ocupado la mayoría de los ribosomas libres y tiene una mayor presencia de hemoglobina. Es en esta célula en la que el núcleo se elimina. El eritroblasto ortocromatófilo se diferencia una vez más, dando lugar a lo que es el reticulocito. A partir de aquí se va a dar lo que es la segunda etapa, que es en el plasma, ya que el reticulocito va a salir de la médula ósea y entra a la sangre. En la sangre va a perder sus filamentos de cromatina y pasará a ser un eritrocito maduro. Los reticulocitos tardan unas 24 horas en perder sus orgánulos como células ribosomas y mitocondrias. Es decir, que tardan alrededor de un día en madurar a eritrocitos. Por este corto tiempo de vida es normal encontrar de 0,5 a 1% en sangre. Tenemos lo que es la regulación de la eritropoiesis. La eritropoyetina, como dije, pues es una hormona producida en los riñones. Se va a dar aquí mayormente la producción de esta en un 90% y en un pequeño porcentaje en el hígado, el 10%. Su función principal pues va a ser regular la eritropoiesis. ¿Cómo va a regular la eritropoiesis? Pues esta tiene el principal factor que determina la eritropoiesis, que es la oxigenación de los tejidos. ¿Qué quiere decir esto? Que al haber un estímulo de disminución de oxígeno en sangre,
el riñón va a empezar a aumentar lo que es la liberación de la eritropoyetina y en el órgano diana, que es la médula ósea, aumentar la producción de los glóbulos rojos en respuesta a un aumento de oxígeno en sangre. Gracias. Le doy paso a mi compañera. Características del eritrocito. En cuanto a su estructura, este tiene la forma de un disco bicóncavo, mide su diámetro de 7,5 micrómetros, mide 2 micrómetros de grosor en su región más ancha y menos de 1 micrómetro de grosor en su centro. En cuanto a su citoplasma, este carece de lo que es núcleo y de cualquier otro orgánulo intracelular. El citoplasma de un eritrocito se encuentra cargado de la hemoglobina, que esta es una proteína que puede unirse de forma reversible a las moléculas de oxígeno y de dióxido de carbono. La hemoglobina es un tetrámero que está formado por 4 subunidades polipeptídicas llamadas cadenas de globina, que estas existen 4 tipos, que son la alfa, beta, gamma y delta, las cuales al combinarse pueden dar origen a otros tipos de hemoglobina, como es el de hemoglobina A, hemoglobina A2, hemoglobina F y demás. Cabe destacar que la hemoglobina A es la que es prevalente en adultos. Cada subunidad de globina contiene un átomo de hierro, el cual se une a un grupo hemo. El hierro tiene un rol fundamental en la unión a los gases. Cada molécula de globina puede transportar hasta 4 moléculas de oxígeno o de dióxido de carbono. En cuanto a su membrana celular, esta es una bicapa lipídica que contiene 2 tipos de proteínas, las integrales y las periféricas. Las integrales, estas son aquellas que se encuentran en el espesor de la membrana, logrando así traspasarlas. Estas se encargan de ligar a la hemoglobina. También expresan lo que son antígenos para los grupos sanguíneos A, B y O, los cuales al combinarse pueden dar origen a 4 grupos sanguíneos, pues el grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo O. Pueden o no poseer lo que es el antígeno RH. Esto quiere decir, si una persona posee el antígeno RH, quiere decir que es de grupo sanguíneo RH positivo. Por el contrario, si hay ausencia de este antígeno RH, quiere decir que es del grupo sanguíneo RH negativo. Estos antígenos de superficie de los eritrocitos son extremadamente importantes para las transfusiones sanguíneas. Proteínas periféricas. Estas se ubican en la superficie interna de la membrana porque se proyectan solo hacia lo que es el citoplasma. Función de los eritrocitos. En los capilares pulmonares es donde la hemoglobina se liga con el oxígeno inhalado, formando así lo que es la oxihemoglobina, teniendo en este caso un eritrocito rico en oxígeno, el cual va a viajar a través de las arterias hasta alcanzar los capilares tisulares, en donde el oxígeno es liberado de la hemoglobina y este se difunde en los tejidos. Simultáneamente a esto, el dióxido de carbono proveniente de los tejidos se liga a la hemoglobina, formando así lo que es la desoxihemoglobina. En este caso vamos a tener un eritrocito rico en dióxido de carbono, el cual va a viajar a través de las venas hacia lo que es el corazón y los pulmones, donde dentro de los capilares pulmonares el dióxido de carbono es separado de la hemoglobina e intercambiado por una nueva dosis de oxígeno. Entre las patologías tenemos la anemia. La anemia es un problema que se produce cuando tienes suficientes glóbulos rojos sanos o la hemoglobina para transportar el oxígeno a los tejidos del cuerpo. Hay muchas formas de anemia. Cada una tiene su propia causa, puede ser de corta o larga duración o puede variar entre leve a grave. Los tratamientos para la anemia implican tomar suplementos o someterse a procedimientos médicos. Llevar una alimentación sana puede evitar algunos tipos de anemia. Entre los síntomas tenemos al cansancio, debilidad, falta de aire, piel amarilla, latidos irregulares, mareos, dolor en el pecho, manos y pies fríos y dolores de cabeza. Entre sus consecuencias tenemos a la deficiencia de hierro, que esto puede ser causada por la pérdida de sangre crónica, como la menstruación abundante o úlceras gástricas, problemas de absorción intestinal, como enfermedades celíacas, un aumento de las necesidades de hierro, como durante el embarazo o el crecimiento rápido de la infancia. La deficiencia de la vitamina B12 puede ser por la deficiencia de alimentos de origen animal, que son fuentes naturales de B12, problemas de absorción, como las enfermedades de Crohn o la gastrectomía.
o trastornos autoinmunes que afectan la absorción de la vitamina B12. Otras causas pueden ser la pérdida de sangre, enfermedades crónicas y trastornos genéticos. Otra patología que voy a explicar es la talasemia, que es un trastorno sanguíneo que se transmite de padres a hijos, en el cual el cuerpo produce una forma normal o una cantidad inadecuada de hemoglobina. Este trastorno ocasiona la destrucción de grandes cantidades de glóbulos rojos, lo cual lleva a que se presente anemia. La hemoglobina se compone de dos proteínas, la globina alfa y la globina beta. La talasemia ocurre cuando hay un defecto en un gen que ayuda a controlar la producción de una de estas proteínas. Existen dos tipos principales de talasemia, la talasemia alfa y la talasemia beta. La talasemia alfa ocurre cuando un gen o los genes relacionados con la proteína globina alfa faltan o han cambiado. La talasemia beta ocurre cuando defectos genéticos similares afectan la producción de la proteína globina beta. Hay muchas formas de talasemia y cada tipo tiene muchos subtipos, como la talasemia mayor y la talasemia menor. Es necesario heredar el gen defectuoso de ambos padres para padecer la talasemia mayor. Esta talasemia beta mayor también es conocida como anemia de Cole. La talasemia menor se presenta si uno recibe el gen del defectuoso de solo uno de estos padres. Las personas con esta forma de trastorno son portadores de la enfermedad o por lo regular no tienen síntomas. Entre los síntomas de la talasemia alfa mayor causa amortinato. Los niños nacidos con esta talasemia son normales en el nacimiento, pero desarrollan anemia grave durante el primer año de vida. Otros síntomas que pueden incluir son deformidades óseas en la cara, fatiga, insuficiencia de crecimiento, dificultad respiratoria y ictericia. Entre el tratamiento tenemos, bueno, a menudo implica transfusiones de sangre regulares y suplementos de folato. Entre otras patologías tenemos la policitemia, que va a ser el aumento anormal de la cantidad de glóbulos rojos en la sangre. Hay varios tipos de policitemia, pero vamos a mencionar dos. La policitemia vera, que va a ser un trastorno de mieloproliferativo crónico en el cual la médula ósea produce un exceso de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. En la policitemia vera, la producción excesiva de glóbulos rojos no está regulada por señales normales del cuerpo, lo que va a resultar en un aumento significativo en los niveles de glóbulos rojos. Tenemos la policitemia secundaria, también conocida como policitemia relativa. Va a ocurrir como respuesta a una condición subyacente que va a aumentar la producción de glóbulos rojos, pero va a reducir el volumen del plasma en la sangre. Puede ser causado por una deshidratación, una hipoxia crónica, que va a ser los niveles bajos de oxígeno en la sangre, tabaquismo, enfermedades pulmonares crónicas y tumores que van a ser por la producción de eritropoyetina, como también la enfermedad de von Wieler-Lindau. Entre otra patología tenemos la enfermedad de la médula ósea. La enfermedad de médula ósea va a ser producida o causada por dos agentes, lo que va a ser genético, exposiciones a toxinas o también puede ser infecciones virales. Tenemos que muy bien identificar lo que es la etiología para así poder realizar un tratamiento. Entre las manifestaciones clínicas tenemos los síntomas de fatiga, infecciones recurrentes y sangrado. Va también a afectar lo que es la producción de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Algunas de las enfermedades de la médula ósea va a incluir lo que es la leucemia, linfoma, mielonoma múltiple y anemia aplástica. La leucemia va a ser un cáncer que va a afectar a la médula ósea y a la sangre, donde se produce una proliferación descontrolada de glóbulos blancos anormales. El linfoma también va a ser un cáncer, pero en este caso va a afectar directamente a lo que es el sistema linfático, pero va a involucrar la médula ósea y la producción de células sanguíneas. Tenemos la anemia plástica, que va a ser el trastorno en el cual la médula ósea no produce las suficientes células sanguíneas, incluidos los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Para el tratamiento de una enfermedad en la médula ósea, vamos a necesitar saber muy bien cuál ha sido el agente, pero el tratamiento también va a implicar lo que es el trasplante de médula ósea y terapias dirigidas. Ya tenemos lo que son los valores normales de los ericocitos, en los cuales los valores normales de los ericocitos son 2,5 millones por microlitros en caso de los hombres. Ahora tenemos lo que es 4,7 millones por microlitros en caso de las mujeres. Ahora tenemos lo que es dos clasificaciones en las cuales es el eritrocito alto y el eritrocito bajo. Tenemos lo que es el eritrocito alto, en la cual estas están
cuando sus niveles de sangre son superiores a 5.9. Ahora, en caso de los hombres. Ahora, en caso de las mujeres tenemos lo que es en 5.4 millones en microlitros de mujeres. En este caso la condición se llama policitemia o eritrocitos. En caso de los eritrocitos bajos, los eritrocitos bajos están bajos cuando sus niveles en sangre son inferiores a 4.2 millones por microlitros en caso de los hombres, y en caso de las mujeres es 3.9 millones microlitros como mencioné, en caso de las mujeres. Ahora, la disminución de glóbulos rojos puede ser causada por deficiencia de nutrientes como hierro o vitamina B2, enfermedades renales o autoinmunes como lupus eritematoso, sistemático o artritis reumatoide y pérdida de sangre. Ahora, tenemos lo que son las concentraciones de hemoglobina para poder diagnosticar lo que es la anemia. Pero ahora les voy a serie eritrocitaria, en la cual tenemos lo que es la hemoglobina en hematía, lo que es hemoglobina, hematía y la hematocrita, tanto los valores normales lo que son en hombres y en mujeres. Tenemos lo que es para poder diagnosticar la anemia en su gravedad a nivel del mar y ajustes en función de la altitud sobre el mismo. Debe considerarse que el término de anemia ferropénica leve es inadecuado, ya que puesto que la carencia de hierro está avanzada. Cuando se detecta la anemia, la ferropenia puede tener consecuencias en cuanto no haya manifestaciones clínicas de anemia. Aquí podemos observar un cuadro en el cual tenemos los rangos de una anemia, en la cual tenemos leve, moderada, grave, y entre los años de mayores de 15 años, en niños de 6 a 59 meses, de 5 a 10, 11 años, de 12 a 14 años, mayores de 15 años, mujeres embarazadas, y en varones de mayores de 15 años. Y también tenemos otra tabla en la cual tenemos las variaciones en función de la altura, que son la altitud en metros sobre el nivel del mar y los ajustes de la hemoglobina media gramos por decilitro. Bueno, eso sería todo con la exposición de los eritrocitos. Muchas gracias.